Fíjate que hoy Bien, vamos incorporando, por favor. Bien, en la reunión anterior estuvimos planteando algo muy importante como es en el análisis propuesto. O sea, el análisis propuesto es el análisis de la familia, pero en clave, como dijimos aquí en esta diapositiva, en clave de equilibrio y de pandemia. ¿Sí? Porque aquí estamos ya previendo cómo ese equilibrio social necesario en una estructura social como es la familia se va a ver trastornado, se va a ver trastocado con el impacto de la pandemia COVID. Pero también habían, antes del aparecimiento de la pandemia COVID, ya habían problemas que venían afectando también a la familia. Y una de ellas es la familia, la violencia. La violencia, la crisis socioeconómica, etc. Entonces, pero con el COVID-19 se van a ver afectados mucho más también las condiciones. Las condiciones, más que todo las condiciones de vida, materiales. Eso no quiere decir de que no va a haber también incidencia en las condiciones subjetivas, porque ya lo vamos a ver, todo eso. Entonces, quiero que nos vayamos ubicando, pues, en cuanto a qué análisis nos estamos refiriendo. Y el equilibrio social. Así que, ahora bien, yo también en la reunión anterior puse énfasis en esto de la imperfección y la relatividad, que son variables muy recurrentes en la familia. A tal grado pues que ustedes también en su diario vivir, en su cotidianidad familiar, lo pueden experimentar. Tienen experiencias. No todos los hijos son iguales. Como dicen las viejitas, ¿va? Ni los dedos de la mano son iguales. Así son los hijos. Entonces, en esas diferenciaciones, en esa variabilidad, vamos a encontrar imperfecciones. Vamos a encontrar situaciones relativas. De hondo calado, de una profundidad muy considerable. Si no veamos, pues, la idea que yo les manifesté al final de la reunión anterior, bueno, aquí en El Salvador, por ejemplo, hay muchas familias que se fundan en condiciones precarias. Imagínense. Estamos hablando de una precariedad desde ya o mucho antes de la fundación de una familia en El Salvador. Es una realidad insoslayable en el país. Familias, hay un dicho que dice, mira, bueno, vas a fundar una familia debajo de un puente. Pero en El Salvador es recurrente eso, o sea, cuando nosotros decimos debajo de un puente es que se fundan en condiciones de precariedad. ¿Sí? Desde ya en condiciones de pobreza, llámese esta pobreza relativa o llámese esta pobreza absoluta. Y vamos a ver también un término muy usado ahora que se llama pobreza multidimensional. Entonces, pues es que vamos a encontrar, pues,
a nivel físico, a nivel territorial, familias viviendo en asentamientos, por ejemplo, territoriales, humanamente inhabitables. Imagínense, humanamente inhabitables. O sea que aparentemente tú puedes ir a hacer tu casa, tu champa, pero no es viable. ¿Y a qué territorio me refiero? Precisamente, a la parte de un río. De un río que cuando es invierno se inunda, se pasa llevando todo lo que hay en las riberas, como ocurre siempre en todos los inviernos en El Salvador. Entonces vayan estas aclaraciones, pues, repito, si usted tiene alguna duda con esto del equilibrio, algo que sí yo quiero también que le pongamos mucho taller. Y cuando yo expreso eso, hay que ponerle mucho taller, mucho pensamiento. Es que el equilibrio nunca se logra en un 100%. Esto es algo también que hay que tomarlo muy en cuenta. Al menos en lo humano. Y aquí ya nos estamos metiendo en la dimensión eminentemente humana. Ninguna realidad humana es 100% alcanzada. Cuando me refiero por ejemplo, el equilibrio social, por ejemplo. El equilibrio social. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, con imperfecciones también. Entonces hay que tener cuidado en eso. Pero la familia es una realidad inacabada y en reconstrucción y en construcción. Al hacer hincapié que el equilibrio social es producto de condiciones humanas y no de otra índole, intuimos presupuestos bien definidos para la sostenibilidad. Miren, este es algo muy importante también, la sostenibilidad, que no es lo mismo que sustentabilidad. En el tiempo y en el espacio de una calidad de vida necesaria para la vivencia y convivencia en una sociedad como la salvadoreña, lo que hace necesario el esfuerzo, el fomento y la formación en valores. Pero inmediatamente aquí ponemos antivalores. Resulta que puede haber formación en valores, pero también puede existir lo otro. Formación en antivalores. Fíjense que con el régimen de excepción que estamos viviendo en este país, ¿quiénes creen ustedes que son o qué estructura social es la que está siendo más afectada en este momento? ¿Cuál? Si no es la familia. Los jóvenes. Correcto, pero jóvenes cuyas familias se sienten, hombre, en una situación de aflicción porque han sido capturados, sean pandilleros o no sean pandilleros. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Han estado dentro de el auspicio de una familia. Esas fotografías reveladoras que se están viendo ahorita en los alrededores del penal de Mariona, por ejemplo, ya las vieron. Eso es complicado, porque ¿quiénes están ahí? ¿Madres? ¿Padres? ¿Ah? Sí. Yo estaba leyendo ahora en el periódico que hay personas que, bueno, que vienen de otro departamento, ellos duermen ahí. Estaba leyendo yo en el diario que dice 30 días. que sí, ahí duermen esperando una respuesta o una información digamos, de su pariente, porque hay personas que no les han brindado información ni siquiera de dónde están. Y si están ahí incluso, esa es otra.
Es bien difícil. Es una situación difícil porque son madres, repito, padres, son tíos, esposas, esposos. O sea, estamos ante un panorama de la familia descoyuntado, ¿sí? Descoyuntado, ¿no? Este término ustedes lo manejan, pues, ustedes que van a ser enfermeros y enfermeras. Dislocada, tenemos familias dislocadas en El Salvador. Entonces, esto que estamos hablando aquí se tiene que explicar a partir de que, como puede ser una formación en valores, también pueden haber formación en antivalores. Y ahí puedes, en la estructura familiar, también se internalizan costumbres, tradiciones, principios, saberes, conocimientos y experiencias para ser transmitidos y que perduren y que humanizan, pero también pueden deshumanizar. Las relaciones sociales, en el mejor lugar, es la familia, para poder formar a la persona. Eso sí eso desde la sociología también nosotros lo vamos a privilegiar. Por eso es que nosotros desde la sociología le apostamos también a la estructura social en todo lo que se refiere a la obtención o al suministro de recursos materiales, es en primer lugar a la familia. Como sociología también nosotros debemos de apostarle a eso. Porque si no, vamos a empezar a encontrar los desequilibrios. Los desequilibrios. Vamos a empezar a encontrar, pues, que no prevalecen los valores, sino que prevalecen los antivalores. No prevalecen las costumbres que humanizan, sino que las costumbres que deshumanizan. Las tradiciones que humanizan frente a las tradiciones que deshumanizan. Entonces, y eso ocurre en la familia. Bueno, ¿y por qué existe ese, yo le llamo criterio, la oveja negra, dicen muchos? Dicen. ¿Se han fijado que en la familia salvadoreña se usa mucho ese término? Y en la familia. Es que esta es la oveja negra de la familia. Es terrible eso. Ese estereotipo, porque ese es un estereotipo también. Es un estereotipo. Y ya vamos a ver el problema del machismo también. Familias en donde prevalece también los criterios machistas. Por eso es que decía yo en la sesión anterior, de que muchas veces la solución a muchos problemas de la personalidad o de las relaciones sociales es abandonar la estructura social, como sería la familia. Pero otras no. Fomentar la estructura social para el desarrollo humano. Pero puede ocurrir todo lo contrario también. Quiero que veamos esto en ese sentido, entre lo que se plantea como bueno, también plantear lo malo. Como lo bueno lucha contra lo humano y viceversa, lo malo contra lo bueno. Y eso se da en la familia también. Por eso es que hablamos de imperfecciones y de relativismo, de las relaciones relativas. Valga la redundancia. Entonces, hasta este nivel se puede plantear que el componente interno del equilibrio, pero también desequilibrio, se puede satisfacer y lograr para la necesaria interrelación con el componente externo y que constituye un papel fundamental para el logro de la coherencia y cohesión necesaria para la armonía social.
detengámonos aquí. Cuando nos referimos a los componentes internos, del equilibrio, precisamente nos referimos a todos aquellos aspectos que permiten que la persona adquiera una personalidad más o menos normal, ¿sí? Repito, donde han habido valores en vez de antivalores, en donde han habido costumbres que humanizan y no que las que deshumanizan. Entonces, todos esos son los componentes internos y que precisamente la familia es la responsable en primera plana de esos componentes internos, porque va a haber otro tipo de componentes que son los externos, que la responsable en primera plana ya no es solo la familia, sino que es la sociedad. Y aquí es donde está el mayor problema, imagínense, en los componentes externos del equilibrio social y de la armonía social. Porque es ahí donde estamos fallando como sociedad. Pero ¿cuáles son los componentes externos, dirían ustedes? Bien, aquí está. La educación. Y eso involucra a la escuela, la universidad, instituciones de educación técnica y tecnológica. Está la economía, que es el mercado, y el mundo del trabajo. Está lo social, donde involucra a la salud, a la enfermedad, a las oportunidades de empleo formal o informal, el ocio. Miren, cuando yo hablo del ocio me refiero al esparcimiento, no me refiero literalmente a lo que es ocio. Porque si usted involucra el término ocio literalmente, pues, aragamba. No, ocio nos referimos en este contexto, nos referimos al esparcimiento, porque es muy importante también. Lo educativo, lo cultural, el deporte también. Y algo bien fundamental que estuvimos viendo hace algunos días, la cultura también. La cultura debe de humanizar en el mejor de los casos. Pero ocurre también lo contrario muchas veces, deshumaniza. Y esa es la cultura que se configura como tradiciones, costumbres, saberes, valores. Y lo religioso también es un aspecto muy importante en el componente externo. Y ahí involucramos a las iglesias, los sacramentos, los ritos, las denominaciones, palabra de Dios, etc. O sea, todo esto son los componentes externos que deben de contribuir a que los componentes internos que vienen de la familia confluyan y construyan. ¿Construyan qué? Construyan bien común, construyan armonía social, construyan el tal equilibrio social. Pero estamos hablando del deber ser. Pero si salimos afuera de la realidad, que vamos a encontrarnos con el ser que choca. Sí, Luis. Sí, tú, adelante. No sé si me escucha. Sí, te escucho. Yo quería dar una opinión sobre el tema que está tratando, la reconstrucción, ¿verdad? Lastimosamente, usted sí tiene, o sea, tiene toda la razón, pero hablando del ámbito, o sea, más profundo, o sea, no del ámbito social, sino que de las comunidades marginales, o sea, que son de escasos recursos, o sea, hay niños jóvenes que sí tienen talento, pero que el Estado no los apoya y digamos que algún político, algún alcalde trate de apoyarlos, ellos sacan un beneficio y dicen, gastamos
mil no sé cuánto para la educación de los jóvenes, para la reinserción, para que, o sea, para que tengan una buena vida. Pero eso cuánto dura, una semana, un mes, pero de lo contrario es como que eso lo dejan en el abandono, pues no siguen, solo es propaganda. Y si usted se pone a pensar, le voy a poner un ejemplo, y es el de las pandillas. ¿Usted cree que un pandillero fue a una escuela para aprender a pintar en una pared? Porque no sé si usted ha visto a veces los grafitis que ellos hacen, y creo que solo porque dicen unas letras o dicen unos números, la gente dice, ah, no, qué feo lo que están haciendo. Pero si usted se pone a pensar, ese joven no solo sabe hacer letras, no solo sabe hacer números, sabe hacer hasta, no sé, un retrato de una persona y pintar en una pared. Son Creo verdaderos que artistas, son sí, artistas. o sea, no va a ser fácil venir a pintar en una pared. Y también lo digo para los que tatúan, porque ellos mismos se tatúan y creo que usted los ha visto, no sé si vi un reportaje Claro, que en claro. la prisión, no me acuerdo Ajá, qué prisión fue, que ellos correcto. usaban lapiceros para pintarse. O sea, ¿dónde va a encontrar usted una creatividad así y que alguien la va a apoyar? Solo porque son pandilleros y los marginan. Pero ¿por qué se hacen pandilleros? Por lo mismo que el Estado no los apoya y los deja en el abandono. Y usted menciona lo de la comunidad que las familias no se involucran con ellos, sino que la familia, como es bien marginal, bien de escasos recursos, a ellos lo que les preocupa es el dinero, el dinero y el dinero. Y aunque el joven tenga talento, es como que no lo van a apoyar. Le van a decir, no, es que de la pintura no vas a vivir, es que de hacer malabares en el semáforo no vas a vivir, eso no te va a dar de comer. Y ellos, ¿qué hacen? O sea, por la misma presión, ellos buscan su vida, pues su ambiente, donde ellas pueden, no sé, Obtener como ser dinero. ellos, ajá, donde ser ellos mismos. Y, en, ¿cómo decirlo? No sé si sería barrio o colonia, pero es donde más se agrupan jóvenes. Y ahí se hacen amigos, se van conociendo. Es como que se va formando una pandilla y siempre hay una mala ficha, una oveja negra que les dice, no, que aquí te vamos a apoyar, mira que hay comida, aquí hay dinero y que no sé qué. Y, o sea, la labia va para que se vayan haciendo el grupito de amigos y ya es como que, como decirlo, lo mal influyen en la vida. Porque si ustedes se ponen a pensar si las autoridades tomaran más en serio a los jóvenes, creo que no hubieran tantos pandilleros y la violencia no se acabara, pero sí tendría una disminución de tantos jóvenes, porque si usted ve, Se la controlara. mayoría, ajá, la mayoría son jóvenes. Correcto. Este, yo tuve compañeros que ya están algo mayores y sí fueron jóvenes que puya, pintaban, pero súper genial, cantaban, hacían, bueno, cualquier cosa eran más artísticos y terminaron en eso, porque no tuvieron un apoyo ya sea de la familia o del Estado. Y si no hubiera tanta gente marginal y gente que haga marginales a otros, creería que hubiera un mayor control con los jóvenes. Bien. Gracias por tu comentario. Luis, te agradezco porque vos acabas de puntualizar los dos componentes, fíjate, del equilibrio social que llevan a la armonía social, que son los componentes internos y los componentes externos. Fíjate que tu comentario se refirió a esos dos componentes. Hablaste de los componentes internos, que son los que se dan en el lugar de la familia, en ese espacio, en donde en nuestro país las familias, por su incapacidad económica, material, no logran conducir y orientar todas esas potencialidades buenas que tienen los niños, que tienen los jóvenes, para poder conducirlas a un desarrollo productivo. A eso te refieres. Madeline, ¿qué nos puedes decir? Hola, licenciado. Pues yo Bueno, no estoy de acuerdo con el punto de mi compañero, porque ser pandillero no es una opción, aunque usted esté marginado, sin trabajo, o sea, siento que eso no sería una opción, por lo mismo de que usted sabe que cuando
una persona expandillera mata, roba. Entonces usted como persona, digamos, sin educación o con educación, entonces, por lo tanto, no lo dejan ser lo que usted quiere ser, digamos. El gobierno, le echamos la culpa al gobierno, aunque en realidad la educación empieza en la casa de uno. Pero, como le digo, no sería una opción. O sea, yo siento que las personas que se hacen pandilleros son porque se han dejado influenciar o a lo mejor no tienen la misma atención en su casa porque, digamos, sus papás pasan trabajando todo el día, se van para la calle, pero eso lo deciden ellos porque uno es el que decide el futuro, ¿me entiendes? El futuro es el que va a llevar. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, se te pandillera, yo voy a pensar a qué voy a tener ahí, a qué voy a llegar ahí, voy a terminar muerta o en la cárcel. A eso me refiero yo, a que no estoy de acuerdo con el punto de mi... Bien. Sí, ¿quiénes más levantaron la mano? Luis, Luis. Es decir, con lo que dice mi compañera. Sí sé que ser pandillero no es una opción, como que uno va a ser joven y va a decir, no, yo quiero ser pandillero de grande. No, a lo que me refiero es que cuando hablamos de una persona marginal, hablamos de alguien que no sabe lo que en sí quiere, no sabe, no tiene una educación buena. Si usted recuerda cómo eran los tiempos de antes, o sea, el que tenía estudio o el que iba a estudiar, privilegiado, porque de lo contrario los papás lo mandaban a trabajar a uno. Al menos en mi caso, personas que yo conozco, hay historias que me han dicho que sí, yo trabajaba y estudiaba, o sea, qué bien por ello, y como dice la compañera, los papás no están en la casa y el joven solo porque no tiene nada que hacer, va a ir a la calle, no, sino que lo que yo quise dar a entender es que hay jóvenes que sí tienen talento, pero que no los apoyan. Y ser pandillero sí sé que no es una opción, pero siempre se dejan mal influenciar. Y no es que digo que me voy a dejar llevar por mis amistades, sino que hay jóvenes que ya grandes no saben ni qué está bien ni qué está mal. Y tenemos las declaraciones de los pandilleros que algunos hasta ahorita vienen a pedir disculpas por todo lo que han hecho. ¿Y usted cree que eso va a ser como que algo sensato, que a la edad que ya tienen van a venir a pedir disculpas? O sea, no, ellos solo saben lo que les conviene. Y lo mismo pasa con los jóvenes. No tener Bien. un apoyo, ya sea de la familia o del Estado o de, no sé, de cualquier lado, ellos tratan de educarse. Y lo mismo creo que está pasando ahorita. No es que sean pandilleros, pero pasa que hay jóvenes con talento, pero dicen, no, es que ser pintor no me va a ayudar, que ser, no sé, alguna profesión como actor, cantante, no me va a ayudar en sí, o sea, tengo que buscar algo que me genere dinero y es como que ellos optan por otras cosas, optan por otros trabajos. A eso me quiero dar a entender yo cuando Ok, jóvenes marginales sí tienen un mayor eficiencia, por decirlo así. gracias. Luis acaba de aclarar la duda de la compañera. No es una opción ser pandillero. A toda costa, o sea, miren, esta clase, yo quiero decirlo en una forma también ecuánime, o sea, en una forma eh, enfática. Nosotros en esta cátedra vemos los problemas sociales en clave de prevención, en clave de prevención, porque de rehabilitación no podemos nosotros tratar los problemas, porque no estamos en contacto directo, ¿sí?, con los problemas. Claro, con este problema de la violencia sí tenemos un contacto, pero ahorita, como es una formación profesional de ustedes, una asignatura como sociología debe de ir en el rumbo de establecer y de privilegiar que los problemas sociales se pueden prevenir y que como prevención ustedes como profesionales de las ciencias de la salud el día de mañana tienen que formar parte de esos esfuerzos de prevención, porque ya en los otros campos como sería la rehabilitación y hasta la represión, ya ahí es más complicada, digamos, formar parte de esos esfuerzos. Ahorita, y oyendo, por ejemplo,
el comentario de Luis y lo que ha dicho Madeline, me parece, resulta que lo que menos ha habido en la sociedad salvadoreña ha sido prevención del problema. No han habido esfuerzos por prevenir los problemas. Lo que ha habido es a los sujetos de la prevención. O sea, cuando yo hablo de los sujetos me refiero a la gente que vive, por ejemplo, en las colonias marginales, en las colonias populares y que fundan familias en condiciones precarias. Y aquí yo nuevamente me estoy refiriendo a que en El Salvador es bien común que las familias se funden en condiciones precarias. Y es cuestión de tiempo para que empiecen a aparecer los problemas de desequilibrio social o de desequilibrios sociales, como la delincuencia, la drogadicción, otros problemas como el sexo servicio, etcétera. Licenciado, ¿Sí? con respecto a lo que estaba diciendo mi compañero, Sí. yo siento que tiene mucha razón. Creo que lo que sucede es que, como siempre, solo quieren dar una pequeña pincelada para tratar de solucionar el problema. Ese es otro. Y, o sea, tenemos un problema muy serio. Si bien es cierto lo que decía Madeline, y yo a su edad pensaba lo mismo, que la educación se daba en la familia y que uno, de hecho, Es uno parte. se forma, es parte, o sea, uno se forma y va educando a sus hijos. Pero eh, con el correr de mi carrera y todo eso, viendo y a la familia, que me encanta esa área de familia, veo que el problema radica en que hay, o sea, quizás ella lo mira desde la forma en la que yo lo miraba, porque mi familia estaba bien estructurada, digamos, ¿verdad? Entonces, tenía ejemplo, qué sé yo, no había de dónde salirse. Son pocas las personas que solo han vivido con sus abuelos y son profesionales, pero el gran montón que tienen muchos más escasos recursos buscan otra vía, o sea, no tienen Otro escape. otro escape. Entonces, si bien es cierto, ¿de dónde va a encontrar si su familia a veces se crió con un tío, que el tío era alcohólico o qué sé yo? Entonces, Y no abusaba va también. o abusaba o infinidad de cosas. Entonces, es ahí donde quizás el joven, la señorita, no tiene otra escapatoria. Entonces, y lo que dice Luis, creo yo, es de que si explotaran, hay muchas personas, cuando paso ahí por el Instituto de Ojos más adelante, hay unos grafitis y todo eso, y de hecho hay unas imágenes de Albert Einstein y todo eso. O sea, si a esos jóvenes realmente, en lugar de estar pintando unas letras, les dieran, de hecho tienen una técnica bonita, de hecho deben de tener una gran técnica, Manejan el pero si mural se muy bien. explotara de la Manejan el mejor mural muy bien. forma, esas personas irían hasta concursos internacionales. Y lo estoy diciendo no solo en la pintura, sino que en el canto, en muchas otras cosas. Pero si usted solo se dedica a hacer un cubo, al parecer, pasé por ahí por la Sacamil y vi un cubo que, bueno, un montón de jóvenes, o sea, nunca me he metido a una cosa de esas, pero si no le dan lineamientos y solo llega a jugar solo por jugar, ahí se va a encontrar de otro montón de personas que le van a decir otras cosas que quizás no le van a cultivar en nada. Pero si realmente llevan a entrenadores calificados, llevan a maestros que les van a enseñar de cultura, que les enseñen sobre otras áreas, eso sí ya sería diferente, pero realmente el dejarlo al aire
es sinónimo de que al final va a pasar lo mismo, lo que estamos teniendo. Esfuerzo fallido, un esfuerzo fallido. Sí, un esfuerzo fallido, y además este era un problema que ya se sabía, que creo que los sociólogos ya sabían que es desde la guerra venían. Hay personas que se quedaron sin sus papás, hay personas que han ido a otros países que solo se han criado con sus abuelos. Sí, mi respeto a los abuelos que han criado bien a sus nietos y son personas de bien, digamos, pero hay Correcto. muchos tantos, y el aunado al problema que tenemos, tanto adolescentes teniendo bebés que no saben ni cómo educarlos, niñas de 15 años, o sea, yo recuerdo que a los 15 años yo estaba pensando en otras cosas menos en tener a un hijo, porque, o sea, yo misma hubiera matado esa criatura, o sea, no hubiese tenido ni cómo, ¿verdad? Entonces, pero niñas, ¿qué les van a enseñar si van dando de amamantar en el bus o en la calle una niña de 15 años y bote la basura en la calle? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mi hija? Solo empezando desde ahí. O sea, van en la calle botando la basura y todo eso. Entonces, es como, ¿qué ejemplo desde la familia va a salir ahí? Correcto, Así que sí, es algo bien difícil. correcto. Entonces, gracias por tu comentario, Alejandrina. Todos ustedes están señalando precisamente los componentes externos que yo estoy enumerando acá, que son los que están fallando y los que fallan siempre en sociedades como la nuestra. Porque el componente interno podría ser el componente que esforzado en un esfuerzo, ya sea de los padres, abuelos, tíos, puede de alguna manera mantenerse a flote, como sería la formación en los valores, ¿sí? Fomentar costumbres y tradiciones en donde humanicen al niño, al joven y al adulto. Pero oyendo todos sus comentarios, más que todo se refiere a los fallidos intentos de querer, a través de los componentes externos como la educación, ¿sí?, el trabajo, ¿sí?, el arte, la cultura, estos esfuerzos se han visto fallidos porque muchas veces no son esfuerzos serios, no son esfuerzos con recursos necesarios y suficientes para poder afrontar las necesidades que tienen los jóvenes, los niños, cuando vienen de las familias, y esas familias muchas veces con escasez de recursos. Entonces, Licenciado, ¿sí? disculpe, solo lo que sucede que en estos países como en El el nuestro Salvador. y todo, bueno, el nuestro, lo que sucede es que no le dan como prioridad a esa parte del arte, y eso es una gran importancia en la vida de cada niño. Correcto. Deporte, o sea, El todas arte esas disciplinas del humaniza. arte, sí. Entonces, lo podemos ver que querían cerrar el CENAR, que es el único centro que realmente podía salir formación. Lo que sucede es que quizás quieren hacer como maquilas de personas que estén saliendo para trabajar en trabajos no, Imagínate. para explotarlos Sí, claro. realmente. Entonces, yo estaba viendo Salarios bajos. sí, un documental de cómo son las educaciones en otros países, y no solo la de Japón, sino que en Finlandia solo trabajan con los niños bajo ellos mismos, tienen sus